Vamos a continuar con nuestra serie. ¿Les parece? La serie que ya iniciamos hace 2 domingos atrás y que tiene por nombre, he titulado esta serie Los atributos de Dios. Hoy es la tercera y última lección de esta serie. Estamos estudiando, considerando a la luz de la sagrada palabra del Señor lo que son los atributos incomunicables, los atributos comunicables. La primera lección fue la introducción a esta serie. La segunda lección, recordarán que estudiamos de los atributos incomunicables, aquellos atributos de Dios que solo y únicamente la naturaleza divina posee, solamente Dios posee, y no, de parte de Él, no pueden ser comunicados, transferidos. Nadie más, a excepción y aparte del Dios del cielo y de la tierra, de la naturaleza divina, de la Trinidad, nadie más, a excepción de Dios, posee tales cualidades. En esta tercera lección vamos a estudiar de los atributos, escuchen, la tercera lección es de los atributos comunicables, aquellos que encontramos en Dios y que ciertamente pueden ser como Él ha determinado antes de la fundación del mundo, antes, ahí en la eternidad pasada, la Trinidad determinó hacer esta creación humana capaz de que ellos pudiesen imitar, copiar, emular estos atributos de Dios, los comunicables. Dios determinó que tales atributos pueden ser comunicados a su creación humana. Miren, cuando hablo de atributos, me refiero a rasgos y características de Dios. En esta lección, como ya mencioné, vamos a estudiar de los atributos comunicables. Estos tienen que ver, los atributos comunicables tienen que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con cómo es Él, cómo es Él. Y tales atributos, como ya dije, existen para que el hombre participe de ellos, para que el cristiano participe de tales atributos. En otras palabras, los cristianos pueden aplicar en sus vidas estos atributos del carácter de Dios. Pueden desarrollarlos en ellos, pueden vivir practicándolos y reflejar tales atributos de Dios a otros, a su prójimo. Por supuesto, no estamos diciendo que el hombre puede aplicar tales atributos en la misma medida que Dios los posee, es decir, de forma perfecta. Sin embargo, sí puede el cristiano aplicarlos, estos atributos, y desarrollarlos en virtud y en la medida de sus capacidades, aptitudes
o potencia moral, haciéndose el cristiano, escuchen, oído el tambor, dicen en mi país, haciéndose el cristiano en la medida que va aplicando, que va desarrollando tales atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad, atributos conocidos en las Escrituras, sus atributos morales. En la medida que él los va aplicando y desarrollando, Cecilia, el cristiano se hace perfectible. ¿Escucharon? Perfectible. Va madurando, va haciéndose íntegro, completo en cuanto al carácter que debe adoptar en su vida. Dios no nos pide hacer algo que no podamos hacer. Si lo hiciera, Él sería injusto en hacerlo. Y mucho más si nos condena por no hacer eso que nos pide. Pero Dios no es injusto. Él no nos exige, no nos ordena que hagamos lo que Él sabe no podemos hacer. Todo lo contrario en este caso. Hermanos, el Señor nos hizo hábiles, capaces y aptos para desarrollar en nosotros tales atributos de Él y así reflejar el carácter de Él en nosotros a todo hombre. Recordemos lo que Dios quiere con respecto de sí mismo hacia nosotros. Vayan a Jeremías capítulo 9, verso 24. Fíjate, Sofi, tú que estás apuntando allí y lo que te encargué, lo que siempre te encargo, hija. Jeremías 9, 24. Dice la Escritura: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué anhela el Señor? ¿Qué siempre ha querido? ¿Qué quiere Él de nosotros? Él quiere que le conozcamos para obedecer, para hacer su voluntad. En este caso, que le entendamos y le conozcamos para imitar esas cualidades, esos rasgos, esos aspectos, esas características de su carácter, de su personalidad, imitarlo nosotros. Eso quiere Él, ese es el propósito del por qué desea Él que le conozcamos. Él se ha placido darse a conocer a sí mismo por medio de Cristo y según la revelación del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, para que le entendamos, para que le conozcamos. Eso quiere el Señor. Él quiere ser conocido, Él quiere que tú le conozcas, hermano y hermana. Jesús dijo en una ocasión, en Mateo capítulo 5, versículo del 44 al 48, dijo Jesús lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? ¿Para qué tener este tipo de comportamiento y actitud?
en estas cosas piadosas. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y dijo el Señor en el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para ser como el Padre, para imitarle a Él, como Él quiere que le imitemos y seamos en carácter, en personalidad, es necesario conocer sus atributos morales, de su carácter, de su personalidad. Ese pasaje de Jesús es un llamado a imitar a Dios, a imitarle, a emularle, a copiar y desarrollar, aplicando en nosotros, en virtud de sus atributos, su carácter. Ahí las palabras de Cristo no es más que un llamado a imitar a Dios. Cuando logramos conocer sus atributos comunicables o los atributos de moralidad, tenemos nosotros la facultad, la habilidad, la potencialidad para desarrollar en nosotros tales rasgos del Padre, y el mundo y los hermanos vean reflejándose en nosotros tales virtudes. Comencemos con los atributos. Fíjense, Dios es santo, es decir, Él es sin pecado, sin maldad, inmaculado, impecable. Él es incorrupto, perfectamente puro. No participa del mal, no está de acuerdo con el pecado, sino que lo detesta, lo odia, lo aborrece y además lo castiga. Dios no se inmuta ante el pecado, sino que lo condena y permanece siempre alejado de él, consagrándose siempre Dios a su pureza y santidad. En el libro de Isaías capítulo 6, versículo 3, ciertos seres celestiales daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. En Apocalipsis capítulo 4, verso 8, ciertos seres celestiales estaban allí ante la presencia del Cordero de Dios, de Jesucristo, resucitado, glorificado y entronizado en el cielo. Y decían, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, es decir, Cristo. Dios es santo, Cristo es santo. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser santos. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 14 al 16, dijo el santo apóstol: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed, es un imperativo, sed santos porque yo soy santo. ¿Conocemos de este atributo de Dios? De este aspecto de su personalidad y carácter. ¿Y qué debemos hacer? Emularlo en nosotros, imitar
para Dios, desarrollando en nosotros, en base a nuestra potencialidad moral, este atributo de ser santos. Dios es amor, siguiente atributo. Él es absolutamente bondadoso y benevolente, amando con verdad y justicia y procurando siempre el bien de sus criaturas. De hecho, el Dios eterno buscó el mayor bien de los hombres, inclusive cuando no lo merecieron. Cuando jamás hubo dignidad en ellos para ser salvados, Dios buscó su bien por amor a ellos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. En Romanos 5:8 dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo es amor. En Romanos capítulo 8, verso 35, el santo apóstol Pablo dijo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nosotros hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo. En Mateo capítulo 22, verso 39 dijo Jesús, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo. Mateo 22, 39. Otro atributo de Dios. Dios es bueno. Él es totalmente bondadoso, benigno. En Él no hay maldad, crueldad, ni perversión. Y todo lo que hace es bueno siempre, en todo lo que se ha propuesto hacer. Dios siempre es bueno y es bueno todo el tiempo y en todo lo que hace. El Salmo 100, versículos 4 y 5 dice, porque Jehová es bueno, por lo tanto, alábenle. Alabadle y bendecid. ¿Qué significa la palabra bendecir? Depende del contexto, pero tiene el sentido de hablar bien. Bendecid. Hablar bien, decir lo bueno, en este caso de Dios. Yo voy a hablar lo bueno, voy a alabarle por lo bueno. Mis palabras van a expresar que Él es bueno. Cristo es bueno. En Lucas capítulo 18, versículos 18 y 19, se le acercó un hombre a Jesús, un hombre principal, importante entre los judíos, y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús no está diciendo que Él no es bueno, está preguntando, ¿por qué me llamas así? Porque ciertamente el hombre tenía razones para atribuirle una cualidad, un atributo, el cual solo estaba en la medida de Dios. Este pasaje prueba que Jesús es Dios, porque Él es bueno en sentido absoluto, como lo es Dios. Jesús es bueno. Nosotros hemos sido llamados a ser buenos también. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32. Voy a usar la versión de Beson, a diferencia de la Reina Valera 60. Dice esta versión de Efesios 4:32:
Sed los unos con los otros buenos. Ahí está, perdón. Se nos manda a que seamos recíprocamente buenos, benignos, bondadosos, los unos con los otros. Dios es veraz. Este es otro atributo de Dios. Él siempre es verdad y todo lo que proclama es verdadero y real. ¿Por qué? Porque Él es el estándar verdadero y la fuente de toda verdad. Dios es completamente fiel en su palabra y cumple su palabra. En Él no hay mentira, falsedad ni engaño. Dios es veraz. Romanos capítulo 3, verso 4, el apóstol Pablo afirma: sea Dios veraz. En Marcos capítulo 12, verso 14, se nos enseña que Cristo es veraz, y así lo reconocieron los hombres. Marcos capítulo 12, verso 14 dice: viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Hermanos, hemos sido llamados a hablar en verdad. Efesios capítulo 4, verso 25, dice la Escritura: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Dios es justo. Él es recto, íntegro, y obra siempre conforme a la justicia, haciendo siempre lo correcto, lo debido y lo que es merecido. No hay injusticia en Él, ni parcialidad, ni corrupción, ni dolo alguno. Nada que busque torcer lo recto. Él es congruente con la ley y perfecto en justicia, y sus juicios son siempre justos. En Deuteronomio capítulo 32, verso 4, dice la Escritura: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Cristo es justo. En el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, se habla de la profecía de cuando el Mesías entraría a Jerusalén cabalgando en un burrito, en un asno, hijo de asna. Dice Zacarías 9:9: regocíjate grandemente, pueblo mío, grita de alegría, Jerusalén, tu rey viene montado sobre un burrito. Es un rey justo y humilde y viene a salvarte. Hermanos, hemos sido llamados a ser justos también nosotros. No olviden que el punto aquí en esta lección de conocer estos atributos de Dios, estos atributos morales de Dios, los comunicables, son para aplicarlos en nosotros, son para desarrollarlos en nosotros y reflejar el carácter de Cristo, de Dios, a otros. Hemos sido llamados a ser justos. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 7, dice la Escritura:
hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Vieron ese texto? Si haces esto, que practicas la justicia, la practica, la rectitud en sus formas bíblicas, en el concepto y la aplicación correcta bíblica, entonces eres justo. Y eres justo como Él es justo. Estás imitándolo a Él. Eres justo como Él es justo. Ahí el adverbio como es un adverbio de imitación, de comparación. Haces esto como lo haces. Lo hace Él. Lo estás imitando. Otro atributo. Dios es colérico, se llena de ira, de indignación. Dios es colérico, Él se indigna, se llena de ira porque no tolera ni es indiferente a la injusticia y está siempre en oposición al mal. Su cólera es perfectamente santa y justa en virtud de su santidad y justicia. Dios no actúa movido por resentimiento, ni rencor, ni odio, y su venganza no es injusta, sino merecedora. Él actúa motivado por su santa indignación, aplicando la justicia correcta y debida a todos. En Juan capítulo 3, versículo 16, Saulo, Juan 3:16 en la versión de las Américas dice así, de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios está airado, lleno de cólera e indignación sobre todo hombre que sabe el Evangelio y no lo obedece, que sabe lo que debe de hacer y no obedece el Evangelio. Entiende, lo ha conocido, sabe que debe volver a Dios y buscar el perdón de sus pecados, arrepintiéndose de las vilezas e inmundicias que ha cometido, pero dice aquí que no lo hace, no obedece al Hijo, y la ira de Dios permanece sobre él. En el Salmo capítulo 2, verso 12, encontramos que el Hijo es colérico. El Hijo de Dios, el Mesías, Jesucristo. Dice el Salmo 2:12, honrad al Hijo, que es el Mesías, Cristo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Debemos honrar al Hijo para que no se llene de indignación. Hermanos, escuchen. Hemos sido llamados a indignarnos. ¿Sí? Tenemos permiso de llenarnos de ira y de cólera también. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27 dice así en la Biblia latinoamericana. Efesios 4, 26 y 27 dice: enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, la duración del enojo. Pues de otra manera se daría lugar al demonio. Es decir, estaríamos expuestos. Podríamos cometer errores de los cuales podemos arrepentirnos si el enojo, aunque permitido en cierta forma, manera, medida, nos descontrola, nos llegue a dominar y cometamos errores.
Hemos sido llamados a irarnos por la injusticia. A veces hay hermanos que me dicen, hermano, pero parece que está molesto. ¡Claro que estoy molesto! ¿Cómo no voy a estar molesto? ¿Cómo no me voy a llenar de cólera, de ira, de indignación? Por eso que está mal, por ese pecado que está mal. ¿Qué es mal? Pues el pecado. Claro, no es pecado como tal, a menos que sea descontrolado y que las razones no sean justas. Esta ira de Efesios 4 es la ira apropiada para no tolerar el mal y hacer lo correcto, pero debe ser controlada y debe ser producto de justas razones. Claro, Dios anda irado con el asesino, el violador, el secuestrador, el mal esposo que abandona a la esposa, el marido que se va con su amante y destruye su hogar y abandona a sus hijos, o la mujer que hace lo mismo, los infieles, el violento, el borracho que hace mal, los padres que son desobligados y irresponsables, el cristiano que se involucra en pecado de manera descarada, pública. ¿Cómo no va a estar el Señor airado con los tales? Yo también me molesto y me lleno de ira y de indignación y de cólera. Dios es misericordioso. Él es absolutamente compasivo al abstenerse de darnos lo que merecemos por causa de nuestros pecados. Él vio con compasión nuestra tragedia y miseria y nos extendió su perdón. Él fue propicio a nosotros. El apóstol Pablo en Tito, pasaje que le encanta a mi esposa y a mí también. En Tito capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios es misericordioso y lo demostró salvándonos, no porque habíamos hecho algo para merecerlo, porque éramos muy buenos, todo lo contrario, merecíamos el castigo, pero Él tuvo misericordia. Dios se abstuvo, se contuvo, se frenó de darnos lo que merecíamos. Eso es misericordia. Cristo es misericordioso. En la carta a los Hebreos capítulo 2 verso 17 se dice que Él es misericordioso. Hebreos 2, 17. Hermanos, hemos sido llamados a ser misericordiosos. En Efesios 4:32 dijo Pablo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Otro atributo de Dios es su gracia. Dios es lleno de gracia. Él se plació, quiso darnos lo que no merecíamos, la salvación. Por su perfecta y generosa bondad y no por nuestros méritos, decidió concedernos poder alcanzar lo que no éramos dignos de recibir. En la misericordia,
Dios se abstiene de darnos lo que merecemos, el castigo eterno. En su gracia, Él nos da lo que no merecemos, su perdón. ¿Comprendemos? Misericordia. Dios se abstiene de darnos lo que merecemos. En su gracia, Él nos da lo que no merecemos. En Tito capítulo 3, ya lo leímos, versículos del 4 al 7, dice la Escritura, justificados o perdonados por su gracia. ¿Qué? Aquí Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Dio la gracia de Dios? Bueno, Él nos indultó. Nos indultó, ese es el concepto legal. Él como juez nos dio un indulto a través de Cristo para declararnos sin culpa, como si nunca hubiésemos hecho algún delito. Libre de culpa, como inocente, como si nunca hubiésemos pecado. Nos indultó Dios, nos justificó, nos dio esa declaración de inocencia, libres de culpa, legalmente por medio de Cristo, por su gracia. Cristo es lleno de gracia. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, pasaje que me encanta. En segunda a los Corintios 8, 9, dijo el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto es gracia del Señor. Él se hizo algo para darnos algo. Nos dio, se dio a sí mismo. Aquí el texto es que Cristo muestra su gracia dándose Él mismo inmerecidamente por nosotros para darnos bendiciones inmerecidas por Él. Siendo rico, se hizo pobre. Hermanos, hemos sido llamados a usar la gracia de Dios, a extender gracia, a dar gracia a otros en el sentido de Dios. Noten este pasaje interesante y presten atención aquí con este detalle que voy a decir. Colosenses capítulo 3, verso 13. Recuerden que el propósito de conocer estos atributos de Dios, los atributos comunicables, los atributos morales de Dios, ¿es para qué cosa? Para aplicarlos en nuestras vidas, para ser perfectibles en ellos y reflejar el carácter del Padre en nosotros. En Colosenses 3:13 dijo el apóstol Pablo, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Anita, fíjate Wendy, todos, las palabras perdonándoos y perdonó provienen de una palabra que en su raíz y composición contiene la palabra gracia. La palabra gracia en el griego es charis o caris o charis. Esa es la palabra. Esa palabra está en estas que han sido llevadas al castellano como perdonándoos y perdonó. Es la palabra griega harizomai. Harizomai. Y la idea es
si nos soportamos unos a otros, si hay alguna queja, extiende gracia a tu hermano. Cristo extendió su gracia, su beneficio inmerecido. Así también hacedlo ustedes entre unos y otros. Hemos sido llamados a impartir gracia a otros en ese sentido, en cuanto al perdón. Yo he tenido situaciones, he sabido de situaciones donde lo que queda para bien de todos es impartir gracia sobre el otro, así como Dios la ha tenido para con nosotros. Hermanos, Dios es celoso. Él es absolutamente intolerante y extremadamente cuidadoso en no compartir su gloria. Solo Él es digno de ser adorado. Él no acepta otra pretensión, sino que se reconozca su dignidad y que es el único Dios verdadero, y castiga severamente a quien no le rinde la reverencia debida. Dios es celoso en que se cumple su ley tal cual como ha sido expresada por Él. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 y 24, dice la Escritura: Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cristo es celoso. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 17, cuando sacó del templo, de la casa de su padre, a los que vendían, a los que cambiaban, hacían negocios, tranzas de la religión, de los sacrificios de los animales, cuando sacó a todos esos que él llama ladrones, dice la Escritura, dice Juan, entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Cristo es celoso. Hemos sido llamados a ser celosos. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 18 dice: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Hermanos, otro atributo de Dios: Dios es paciente. Él es plenamente capaz de tener longanimidad y absoluto aguante para poder soportar y sobrellevar en su misericordia todo lo que sea necesario con el fin de lograr sus perfectos y buenos propósitos. Él es tardo para la ira. ¿Qué significa eso, tardo para la ira? No que no se llena de ira, sino que no se llena de ira rápidamente. Él no explota como un iracundo, de ira, ya de una vez. No se enciende rápido de ira. Es tardo, se llena de ira, pero no así. Él es tardo para la ira porque es paciente en gran manera. En Romanos capítulo 2, verso 4, dijo el apóstol Pablo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él es paciente. Cristo es paciente. Noten lo que dice la Escritura en 2 Tesalonicenses 3:5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, hemos sido llamados a ser pacientes. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos
con paciencia. Ya vamos acercándonos al final. Dios es sabio. Otro atributo de Él. Él sabe todas las cosas. Conoce todo lo que puede ser conocido. Y lo conoce plena y perfectamente. Tanto el bien como el mal. Su inteligencia es perfecta. Y su comprensión de las cosas es completa. Nada ignora, nada desconoce. Todo lo que necesita saber, Él lo sabe. Todo lo que se necesita, saber, Él lo sabe. Y dicho conocimiento hace que sus juicios y determinaciones sean totalmente buenas y perfectas. En Romanos 11:33 dijo Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Profundidad no se puede medir, es inescrutable, insondable, inconmensurable. La dimensión, la magnitud, la medida de su sabiduría y su ciencia. Cristo es sabio. En Colosenses 2 y 3 dice la Escritura: Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hemos sido llamados a ser sabios también nosotros. En Efesios capítulo 4, verso 5, la versión moderna dice así: andad sabiamente. Dios es fiel. Él es firme y leal a sus palabras. Cumple cabalmente lo que promete. No hay nada que no diga que Él no lleve a cabo en conformidad con sus deseos y designios. Él es absolutamente consecuente y consistente consigo mismo y con sus palabras. Él es digno de que se le tenga total confianza, porque Él no cambia, no defrauda y nunca traiciona a quien ha empeñado su palabra y ha dado promesas. En Números capítulo 23, verso 19, dice la Escritura: no es Dios como el hombre para que mienta, ni como hijo de hombre para estar sujeto a mudanza. Cuando Él pues ha dicho una cosa, ¿no la hará? Habiendo hablado y prometido, ¿no cumplirá su palabra? Dios es fiel. Cristo es fiel. En 2 Timoteo capítulo 2 verso 13, la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria traduce el texto de esta manera: si somos infieles, Él, Cristo, permanece fiel. Aunque nosotros cambiemos y seamos infieles, Él no cambia. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel a sus palabras y a sus promesas. Hemos sido llamados a ser fieles. Tú has sido llamado a ser fiel. Yo he sido llamado a ser fiel. En Apocalipsis capítulo 2, verso 10, se dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por tanto, hermanos, amados, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta en nosotros? Como cristianos, como hijos de Dios.
Saulo? ¿Cuál es el propósito de conocer los atributos comunicables o los atributos morales de Dios que se conocen en las Escrituras y nos muestran el carácter de Dios? ¿Cuál es el propósito? El apóstol Pablo expresa el propósito de tales atributos o virtudes de Dios. En Efesios capítulo 5, vayamos todos a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, para que veamos allí en la Sagrada Escritura el propósito de conocer como Dios quiso que le entendamos y le conozcamos, dice el profeta Jeremías. Él quiere eso. Aquí vemos cuál es el fin de ello en nosotros. Dijo el santo apóstol Pablo: sed pues, ¿qué cosa? Subrayen. Ana Patricia subraya. Sed pues, ¿qué cosa? Imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está. Ese es el propósito. Es decir, hemos sido llamados a copiar el carácter de Dios, nuestro Padre, como hijos que imitan los rasgos propios y característicos de un padre. Aunque Dios es absolutamente perfecto en cada atributo, y lo es porque Él es la fuente y el estándar perfecto de ellos, Él es Dios. Aún así, nosotros hemos sido creados con la potencialidad y habilidad de aplicar y desarrollar en nosotros, según y en virtud de nuestras capacidades, tales atributos morales esenciales que nos identifican con Él. Porque al aplicar y desarrollar los atributos de Dios en nosotros y al ponerlos en práctica, reflejamos a Dios con nuestras vidas, al mundo y a los demás y a los hermanos. Ese es el propósito, esa es la meta. Ser como nuestro Padre Celestial y reflejar tal carácter cristiano ante los del mundo. Recuerden este pasaje que leímos al principio, palabras del Señor Jesús: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un llamado a imitar a Dios en su carácter, en su personalidad, en los atributos comunicables o morales que hoy hemos visto a través de la Sagrada Escritura. Cristo nos llama a imitar a Dios como hijos amados. Invito a aquellos que están en esta reunión, a aquellos que aún no han sido bautizados, a que imiten a aquellas personas que atendieron el mensaje del Evangelio y se arrepintieron de sus pecados y se bautizaron para la remisión de sus pecados, para que luego vivan imitando al Padre en su carácter. Les invito a que se llenen de ánimo, de entusiasmo, reconozcan que Dios está lleno de cólera, ira contra aquellos que saben la verdad y no la obedecen. Él está airado con los tales, pero también ofrece la oportunidad del arrepentimiento para recibir el perdón de sus pecados. Y luego, al ser bautizados,
imiten a Dios, desarrollando y copiando en ellos, aplicando en su vida y practicando los atributos de Dios, los atributos comunicables o morales que hoy hemos visto en las Sagradas Escrituras.